Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con lo que dejamos en la clase anterior. Había sido la expresión de la ley de Biot-Savart que nos permitía determinar la magnitud de la inducción en cualquier punto cercano a un conductor que transporta corriente. Bien es sabido la relación que existe a través de las experiencias cuando circula corriente a través de un conductor. Nosotros demostramos que si este es un conductor, ¿no es cierto?, por el cual está saliendo corriente, a su alrededor podríamos dibujar las líneas de inducción y el vector inducción. Existe otra manera de ver eso en forma práctica. Lo que se hace en el laboratorio es tener, por ejemplo, un conductor por el cual circula corriente y acá se coloca limadura de hierro. ¿Sí? Esas limaduras de hierro están desorientadas, esparcidas en eso, supongamos que sea un cartón, pero al circular corriente, acá se forman, digamos, se alinean así en circunferencia concéntrica, se logran ver las limaduras de hierro alineadas. ¿Se entiende?
Sí, profe. Nosotros lo hicimos a esto demostrando, colocando acá, hicimos pequeños vectores, ¿no? Dibujamos la posición de una aguja, pero se puede hacer de esta manera o en forma práctica, como digo, en el laboratorio. Hay una experiencia, en el laboratorio tenemos las limaduras de hierro, son partículas muy finitas, muy delgadas, ¿no? Que permiten ver la orientación de las líneas de campo. Bueno, eso es lo que quedó de la clase anterior, que no lo habíamos visto, la parte práctica. Lo que vamos a ver ahora son las experiencias de Faraday. En qué consiste para llegar a la formulación de la ley que lleva su nombre. Lo que hizo Faraday fue tomar una espira conductora y colocar acá un galvanómetro. Ese galvanómetro es un instrumento que permite medir intensidades de corriente muy pequeñas. Sería como un amperímetro muy sensible, digamos, en otras palabras. O sea, tiene una capacidad de medir corrientes sumamente pequeñas. Y Faraday lo que realizó fue tomar un imán, ¿no? Y ese imán lo introducía o lo sacaba por adentro de la espira. Y él observaba que cuando el imán se introducía dentro de la espira, este galvanómetro, por ejemplo, acusaba una circulación de corriente en un sentido, o sea que la aguja deflectaba o se desplazaba en una determinada dirección, por ejemplo, hacia la derecha de la escala, y cuando lo retiraba de la espira, el galvanómetro acusaba circulación de corriente, pero ahora en sentido contrario se movía la aguja. Es decir, de que si nosotros decimos que por acá circula corriente por esta espira, cuando hay un movimiento, aquí lo que hay que tener en cuenta es que es un movimiento relativo. O sea, no importa quién se mueva con respecto a quién, o bien el imán se mueve con respecto a la espira, o puedo tener el imán fijo, y si esto lo tengo montado sobre una, una tablita donde queda solamente la espira en un plano perpendicular a este, la espira la introduzco dentro del imán. O sea, lo que importa es que tiene que haber un movimiento relativo entre la espira y el imán. Y lo que sucede, bueno, para que exista circulación de corriente, si esto es un material conductor, la espira, sabemos que por la ley de Ohm, si podemos poner la corriente igual a la tensión dividido en la resistencia, que
Cuando esto se desplaza hacia el interior de la espira, aparece o notamos una circulación de corriente. Para que eso suceda, debemos pensar en que tiene que haber una determinada tensión. Y esa tensión que aparece es lo que Faraday le llamó fuerza electromotriz inducida. ¿Por qué fuerza electromotriz inducida? Porque cuando hay un desplazamiento de alguno de ellos, acá va a aparecer, voy a colocarlo de dos maneras distintas. Puede ser que aparezca una fuente de tensión inducida en ese sentido o en este otro sentido. ¿Y por qué hablamos de que puede ser en un sentido? O sea, esto iría acá, entre estos dos bordes, ¿no? Supongamos que cuando avance el imán, la FEN inducida tenga esta polaridad, y cuando lo retraigo alcanza, está cambiando de polaridad, el sentido de circulación o el acuse del galvanómetro, en vez de ponerlo así, lo podríamos poner, por ejemplo, así, y así, para que se note que hay un sentido de circulación de la corriente en distintos sentidos, según cómo sea el movimiento del imán respecto a la espira o viceversa. ¿Se entiende? Profe, eso no me quedó muy claro a mí. ¿De qué depende de si es positiva o negativa la carga? Depende de cómo gira el imán o el galvanómetro, galvanímetro. A ver, por el momento, ustedes tienen que entender que cuando se mueve el imán con respecto al espiro, la espira respecto al imán, según que el imán se introduzca o se saque de la espira, tenemos dos posibilidades. Esas dos posibilidades es que aparece una fuerza electromotriz inducida que puede tener esta polaridad o esta otra. ¿Sí? Todavía no vamos a expresar el motivo por el cual puede ser esta polaridad o esta. Yo lo que sé es que cuando se mueve el imán respecto a la espira, aparece una fuerza electromotriz inducida. ¿Sí? Esa fuerza electromotriz inducida es relativo. Ahora vamos a avanzar para determinar cuál de estas dos es. En esta experiencia, lo que hizo Faraday es darse cuenta de que cuando se genera una circulación de corriente debido a que aparece esto que se llama
fuerza electromotriz inducida. Pero cuando el imán se introduce y se deja estancado o sin movimiento, acá no hay nada, no hay electromotriz inducida. Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿qué pasa o qué está pasando o qué hace la espira, qué función cumple la espira cuando el imán se mueve respecto de la espira o viceversa? Si yo considero que la espira es mi unidad de área, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está variando en el tiempo cuando introduzco o saco el imán dentro de la espira? ¿Qué varía? La corriente, profe. No, la corriente es una consecuencia. No hay corriente si no existe fuerza electromotriz inducida. Si yo lo dejo al imán quieto, no existe esta fuerza electromotriz inducida.